Bien, bueno, buenas tardes. Tengo el placer de presentar en nombre del Instituto de Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Neuchâtel en Suiza a Ricardo Konet, que es doctor en lingüística hispánica por la Universidad de Zaragoza, con una muy sólida formación como lingüista. Ha sido también investigador postdoctoral en la misma Universidad de Zaragoza y también investigador visitante en el Departamento de Lengua Española de la Universidad de Salamanca, en donde también ha impartido docencia. Entre sus principales líneas de investigación están el análisis del discurso, la gramática y la pragmática del discurso en español y la fraseología y la paremiología del español. En su tesis doctoral se centró en el análisis del discurso populista de la izquierda radical en Venezuela y en España, y es autor de un libro publicado en Peter Lang en el año 2023 llamado El populismo como discurso en Venezuela y en España, 1999-2018, estudio de textos de Hugo Chávez y Pablo Iglesias. Y bueno, es un experto en análisis del discurso político, y bueno, con una sólida formación interdisciplinaria que le permite abordar este tipo de temas y de problemáticas desde una perspectiva compleja y siempre muy enriquecedora. Es un placer tenerte aquí, Ricardo, en el Jardín del Filólogo de la Universidad de Neuchâtel, del Instituto de Lenguas y Literaturas Hispánicas. Y sin más, te doy la palabra para que empieces. Muchísimas gracias, Antonio, por esas amables palabras de presentación. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla sin ningún problema técnico. Espero que así sea. Bueno, ahora la estoy compartiendo. No sé si ya se puede ver. Lo Sí, vemos, sin problema. perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, me gustaría también agradecer, aparte de Antonio, a bueno, todas las personas que han hecho posible esta invitación, el seminario permanente, el Jardín del Filólogo de la Université de Neuchâtel. Es un gusto para mí participar y mostrar un poquito algo de lo que ha sido mi principal línea de investigación, que es el análisis del discurso político, en concreto el discurso político populista. Tema complejo, como bien ha dicho Antonio, tema controversial o controvertido, ¿no? Depende de de qué variedad del español hablemos, decimos de una manera o de otra. Y lo primero que tengo que decir es, pues lo que digo siempre, que ya también lo ha dicho un poco Antonio, es que cuando hablamos de discurso, de análisis del discurso, especialmente el análisis del discurso político populista o el discurso ideológico en general, nos movemos en un terreno bastante transversal. Yo creo que todos estamos conscientes o todos coincidiremos en que la base es la lingüística, porque el discurso no es más que el lenguaje en uso, pero el lenguaje tiene múltiples dimensiones y diferentes disciplinas afines y también no tan afines han participado y siguen participando en lo que conocemos como análisis del discurso. De manera que es como si cada una, especialmente cuando analizamos el lenguaje político, el discurso político, aportara su perspectiva e hiciera de esto una transdisciplina, como llaman ya algunos al análisis del discurso político. Es una disciplina transversal. Lo digo porque muchos de los contenidos que vamos a ver hoy tienen que ver con teoría política, con el ámbito de la ciencia política, muchos otros con el ámbito de la lingüística o en un sentido más amplio con las ciencias del lenguaje. ¿Vale? Hay un poquito de esas dos cosas. Y de otras, pero principalmente de esas dos. Bien, bueno, la estructura de la presentación es la siguiente. Muy brevemente, solo digo que una primera parte va a ser más teórica, tal vez un poco más aburrida, pero necesaria para poder entender toda esta complejidad de lo que es el populismo como discurso. Eh, Voy a mostrar dos visiones que se tienen del fenómeno populista, especialmente desde la teoría política, y también cómo se concibe el populismo desde el análisis del discurso, un enfoque más lingüístico. Y luego una segunda parte va a ser la más, espero yo que sea la más divertida, la más interesante, ejemplificando todos los rasgos que voy a ir describiendo poco a poco bueno, al menos los rasgos principales, porque no da tiempo para todo, utilizando cuatro líderes políticos populistas del ámbito hispanohablante, como son Hugo Chávez, Pablo Iglesias, quien no lo sepa, dudo que haya alguien que no lo sepa, pero para quien no lo sepa, son dos políticos ubicados a la izquierda del espectro político tradicional, Hugo Chávez de Venezuela, Pablo Iglesias de España,
y dos ubicados a la derecha, como son Santiago Abascal en España y Javier Milei en Argentina. Y cerraré la presentación, por supuesto, con unas conclusiones a manera de reflexión. Bien, pues yo no voy a mentir, yo voy a ser muy sincero. Uno de los objetivos que yo tengo en esta charla de hoy es convencerlos o intentar convencerlos de que el populismo es un discurso. ¿Vale? Esa va a ser la tesis que voy a mantener, que he mantenido a lo largo de mi investigación doctoral, predoctoral y postdoctoral. No es una ideología, aunque hay una tradición, una escuela de pensamiento político principalmente, que sí considera que es una ideología. Eso lo vamos a ver enseguida, pero quiero convencerlos de que es un discurso, de que es un tipo de discurso. Y si vemos la imagen, podemos apreciar diferentes líderes que la bibliografía especializada y la gente en general considera como prototípicamente populistas, de diferentes ámbitos y de zonas geográficas. Como les dije, nos vamos a concentrar especialmente en estos cuatro, entre otras cosas, porque son hispanohablantes y también porque son los que he estudiado. A Chávez y a Iglesias los he estudiado bastante, a Abascal un poco menos, pero también tengo varias publicaciones sobre el discurso de Santiago Abascal, y el que menos he estudiado, porque es el más reciente, ahora estoy investigando, analizando su discurso, todavía no he publicado nada al respecto, Javier Milei en Argentina. Políticos muy diferentes, especialmente eh, Chávez e Iglesias por la ideología, Abascal y Milei. Es un debate también si realmente los dos tienen una ideología completamente igual, pero en todo caso sí que se ubican en la parte derecha del espectro político, Chávez e Iglesias en la izquierda. Pero coinciden todos en que son populistas. Así se consideran en la bibliografía y también en los medios de comunicación son considerados populistas. Bien, existe un amplio panorama bibliográfico cuando hablamos de populismo. La teoría política contemporánea ha producido innumerables obras introductorias, otras no tan introductorias, pero muy importantes sobre el populismo. Yo he querido resaltar tres manuales publicados en los últimos 10 años de editoriales bastante prestigiosas como la Oxford, Routledge o Elgar. Son manuales principalmente, son interdisciplinares, pero principalmente de sociología, de ciencia política, que nos permiten ver un poco, bueno, todo lo que, más o menos todo lo que voy a ir contando en esta charla. Como sé que esto se está grabando, dejo aquí la foto de los libros, muchos libros voy a mostrar, y las referencias o parte de las referencias abajo. Bien, en lo que respecta a mi investigación, en el libro que en realidad es producto de mi tesis doctoral, que publiqué en 2023, el año pasado, entre otras cosas, aparte de proponer una caracterización discursiva del fenómeno populista, también intenté, espero haberlo hecho bien, sintetizar lo que se dice, lo que se investiga sobre el populismo. Se ha investigado, se ha concebido el populismo en diferentes ciencias sociales como ideología delgada. Esto, digamos, es una de las ideas más importantes en la actualidad, que gozan de mayor popularidad entre los académicos. También se ha dicho que es un estilo comunicativo, se ha dicho que es una forma de organización o de tipo de liderazgo. Se ha hablado también del populismo como un estilo político, como un performance político, más concretamente. Y esto quiero que lo veamos con más detalle, como una lógica política, una narrativa, un discurso o un marco discursivo. La mayoría de los lingüistas que se han ocupado de estudiar el discurso populista adoptan esta última perspectiva. Es mi caso, naturalmente, pero no todos. ¿Ok? No todos. Bien, yo simplificando muchísimo, y si hay algún politólogo que me está escuchando, no sé si lo hay, pero si lo hay, puede decir que esto es una simplificación exagerada, pero me atrevo a decir que podríamos sintetizar el párrafo anterior diciendo que hay dos concepciones, dos maneras de entender el populismo. Una concepción que se llama ideacional, the ideational approach to populism, como se conoce en inglés, y la concepción discursiva, the discursive approach to populism. Bien, ¿en qué consisten este tipo de estas dos grandes concepciones del populismo? Tenemos aquí un libro introductorio para quien se interese por esta
por esta perspectiva, por esta manera de abordar el populismo. El populismo, según el punto de vista ideacional, sería una suerte de ideología delgada, una ideología que parece que no está completa, que consiste en la oposición entre el pueblo y la élite corrupta. Así lo dicen los autores que se enmarcan en esta aproximación, como Casmude y Rovira Calvase, a quienes tienen ahora aquí en pantalla. Como ideología delgada, no ideología completa, debe estar unida, debe adosarse, debe pegarse, ligarse a una ideología que llaman ellos densa o completa, en inglés thick or full ideology, que es una ideología completa, que es una ideología clásica, pues las que tienen una historia, las que tradicionalmente hemos considerado siempre como ideologías, como el socialismo, el liberalismo, el comunismo, el fascismo y muchas otras. Frente a esta idea está la perspectiva discursiva. Y aquí tienen ustedes un libro publicado en Palgrave Macmillan por un lingüista, Michael Cranert. Sirve para entender esta perspectiva, que básicamente lo que venía a decir es que el populismo no es una ideología, como ya les había adelantado, sino un discurso. Un discurso que obedece, además, a una lógica política, lo que ya había planteado Ernesto Laclau, el célebre filósofo argentino, en los años 70, de hecho. Es una lógica, digamos, que concibe el campo político como dos polos opuestos, enfrentados, y a partir de los cuales se crean diferentes identidades. Existe un nosotros y existe un ellos, o un endogrupo y un exogrupo, o también pros y antis, o si lo vemos desde un punto de vista vertical, diría la clave, los de arriba frente a los de abajo. Esa sería, digamos, la dicotomización que hace el líder populista, todo líder populista, según esta perspectiva. Como les digo, la perspectiva que yo voy a adoptar. Y claro, se preguntarán una pregunta totalmente legítima: ¿por qué? ¿Por qué adoptar esta perspectiva y no la ideacional? ¿Porque soy lingüista? No necesariamente. Vamos a ver por qué. A juicio de algunos investigadores, el concepto de ideología delgada parece metodológicamente inconsistente para dar cuenta de esta compleja naturaleza del populismo. Y si nos descuidamos, además, podría hacernos pensar que el populismo está inherentemente ligado a ciertas ideologías o a ciertos movimientos. Aquí hay un artículo que les dejo la preferencia de Paris Aslanidis, profesor de teoría política en la Universidad de Yale, quien con argumentos de teoría política y algunos argumentos también de teoría lingüística, bastante no tan importantes para él como la teoría política. Él argumenta que no se puede, que es un error, ¿vale? Concebir el populismo como una ideología delgada. Si yo no logro convencerlos de que el populismo es un discurso, pues espero que en la lectura de este artículo de Paris Aslanis logre hacerlo. Si no, por supuesto no pasa nada, el debate está abierto y me gustaría saber qué pensamos después de escuchar lo que hoy vengo a decir. Una segunda razón es que la concepción del populismo como discurso tiende a la universalidad, dado que se relaciona con la propia cognición política del ser humano. Esto los cognitivistas en lingüística lo dicen mucho, especialmente George Lakoff. Los seres humanos concebimos el mundo, especialmente el mundo de la política, de una forma dicotómica, en dos polos diferenciados claramente. En el caso de la política, izquierda y derecha. Dicen algunos, como Lakoff, que el centro es prácticamente un mito, la centralidad es un mito, y que cuando nos movemos de un lado a otro es porque tenemos realmente una mente biconceptual. Eso es lo que dice Lakoff. Y el populismo es algo así. Y por último, esta es una idea ya propia que yo considero que a partir de esta idea de que el populismo es un discurso ofrece enormes posibilidades de análisis del lenguaje usado por los emisores en el proceso argumentativo, persuasivo y seductor de las masas. Me refiero a que podemos hacer, por ejemplo, estudios empíricos de corpus, aplicando metodologías de lingüística de corpus, eso lo vamos a ver. Eh, Posibilidades de integración, se intenta que sean efectivas o lo más efectivas posibles,
de análisis de tipo cuantitativo y cualitativo. Bueno, no sé si todos lo saben, pero el análisis del discurso tradicionalmente ha sido criticado, sí, ha sido criticado precisamente porque tiende a la sobreinterpretación, tiende a ser demasiado cualitativo, tiende a abusar, según los críticos, de la hermenéutica y digamos que algunas metodologías como la lingüística de corpus y otras formas de cuantificar el discurso puede ayudar a contrarrestar esas críticas. Eso es otro debate que por supuesto también está abierto. Y por último, se pueden hallar similitudes clarísimas en las estrategias lingüísticas, o no, porque no todo es lingüística en el discurso, entre líderes y movimientos políticos de ideologías distintas e incluso a veces antagónicas. Abascal, Iglesias, Chávez y Milei, por ejemplo, son pares de políticos antagónicos en términos ideológicos, claramente, pero son populistas. ¿Qué dicen los lingüistas que se dedican a analizar el discurso? Parece que hay un consenso. Yo no me atrevo a decir que lo hay, pero sí puedo decir que parece que lo hay. Pongo aquí dos figuras centrales dos figuras importantes, representantes de, bueno, dos maneras diferentes de entender el discurso, como son Glenn van Dijk y Patrick Charodot. Coinciden en decir, como expertos de análisis del discurso político, que el populismo es más bien no una ideología, sino un conjunto de estrategias discursivas. Y digamos, muchos lingüistas hemos seguido esta idea. ¿Cómo se expresa entonces ese discurso populista? ¿Cómo se expresa ese fenómeno? ¿Cómo se manifiesta lingüísticamente? Bueno, eh, algunas reflexiones de Charodot. Siempre hay un líder carismático en el populismo que aparece en una crisis, a raíz de una crisis. Este líder presenta un discurso cargado de efectos emocionales que se inscriben en lo que él ha denominado una problemática de la influencia. ¿Qué es esto de la problemática de la influencia? Tan importante en el análisis del discurso en general y del análisis del discurso político en particular. Se fundamenta la problemática de la influencia, según Chagodot, en cuatro principios. Un principio de alteridad, un principio de influencia, un principio de regulación y un principio de pertinencia. Estos términos les serán más familiares por la filosofía del lenguaje, ¿verdad? Y por la pragmática, sobre todo. Bien, ¿qué pasa con estos principios? Que actúan simultáneamente y le plantean al sujeto hablante las siguientes cuatro preguntas. ¿Cómo entrar en contacto con el otro? Lo que lleva a un proceso de legitimación en el discurso, en la comunicación en general. ¿Cómo imponer su persona como sujeto hablante al otro? Lo que lleva a un proceso de construcción de la imagen propia, lo que en retórica clásica se ha llamado el ethos, la construcción, la problemática del ethos, de la imagen propia. ¿Cómo conmover a través de los afectos, ¿no? De la afectividad al otro? Lo que lleva a un proceso conducente a conmover al otro, que sería lo que se ha llamado siempre el patos, en retórica, la problemática del patos. Y cómo organizar la descripción del mundo que uno propone o impone al otro, lo que lleva a un proceso de racionalización que se llama en retórica el logos. ¿Qué es lo que pasa en el discurso político populista? Nos dice Chaudot que el ethos y el patos predominan sobre el logos. Es decir, que el discurso populista es un discurso emocional, es un discurso que apela más a la afectividad, a la construcción también de la imagen propia y un poco menos a logos. Hay logos, pero predominan el ethos y el patos. En sus palabras, cito textual, su trabajo de 2009 sobre el populismo. Toda palabra que circula en el espacio público está sometida a una exigencia de simplicidad, ya que dirigirse a las masas es dirigirse a un conjunto de individuos heterogéneos desde el punto de vista de su instrucción, de su posibilidad de comprensión y de su experiencia de la vida colectiva. Simplicidad de la lengua, por la elección de una sintaxis y de un vocabulario simples, simplicidad en el razonamiento, lo que conduce al orador
populista, abandonar el rigor de la razón en favor de la fuerza, de la verdad, de lo que está enunciando, diciendo no tanto lo que es verdadero, sino lo que él cree verdadero y que debe creerse como verdadero, es decir, una cuestión de veracidad, más que, o de creencia en el propio discurso del propio orador, más que en la realidad que intenta describir o imponer. Otra cuestión que es importantísima tener en cuenta, aunque parece una obviedad, es que precisamente porque es un discurso, el populismo se puede dar en la derecha y en la izquierda, o desde una perspectiva muy distinta, la de análisis crítico del discurso, más cercana a la de Toine van Dijk, bueno, claramente más cercana. Ruth Wodak nos dice en su libro de 2015 que los populismos pueden ser excluyentes cuando son de derechas y también pueden ser incluyentes cuando son de izquierdas. Esto también puede generar y genera, de hecho, muchísimo debate, porque algunos investigadores, me incluyo, pensamos que todos los populismos son de alguna manera excluyentes, tanto los de derecha como los de izquierda. El debate está abierto, por supuesto, y siempre se puede hablar y debatir y discutir sobre esta cuestión. Claro, visto este panorama conceptual, cabría preguntarse si todos los políticos son populistas, ¿no? Porque claramente la retórica, el patos, el logos, el lenguaje afectivo, todo eso existe. En política ha existido siempre. Existe también en el ámbito del lenguaje publicitario, que no se diferencia demasiado del lenguaje político, y existe en la comunicación diaria de las personas, no solo en el discurso público. ¿Son populistas todos los políticos? Viendo esta imagen parece que sí, ¿no? O por lo menos que esto sí, claramente. Viendo esta otra, o sea, restringiéndonos a un espacio geográfico determinado, creo que parece un poco más difícil responder sí o no. ¿Es populista Hugo Chávez? Pregunta retórica. Obviamente sí. ¿Es populista Nicolás Maduro? Parece que también. ¿Es populista María Corina Machado, Juan Guaidó, Leopoldo López? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Por algo será, ¿no? No es tan fácil responder. Y en el caso de España, por poner los ejemplos de los dos países, el país del que provengo y el país donde vivo, parece que Abascal obviamente es populista, parece que Iglesias claramente también, es populista el presidente Pedro Sánchez, es populista Feijóo, Yolanda Díaz, Inés Arrimadas, cualquier político que se les ocurra. Parece que para unos sí, para otros no. Es una respuesta, es una pregunta que han intentado responder algunos lingüistas que se dedican al análisis del discurso político. Entre ellos, Javier de Santiago Gerbós, en su trabajo de 2016 sobre el discurso populista en España, dice lo siguiente. En definitiva, el discurso populista es un discurso esencialmente político, desde la perspectiva de que es maniqueo, simplificador y se dirige a las emociones primarias. Desde este punto de vista coincide con el lenguaje político en general. O sea, parece que todo lenguaje político es también, puede ser también, o es casi igual que el populista. Beatriz Gallardo Pauls, un par de años después, en su libro, dice lo siguiente. La digitalización del discurso público, se entiende, lo convierte en un texto infinito, logorreico, sin anclajes de contextualización, fragmentado y reiterativo. Lo que sumado, añade, al personalismo que caracteriza el lenguaje, el discurso digital de la actualidad con las redes sociales, hay un acercamiento entre la gente que sigue a los políticos. Hay una relación un poco más íntima de lo que se, bueno, mucho más íntima de lo que se podía pensar antes, y un sistema mediático que busca siempre el espectáculo, hacen que de alguna manera o de otra todos los políticos de todos los países y de todas las ideologías tiendan a utilizar elementos de la retórica populista, sean estos considerados populistas o no. Realmente, el discurso político ideológico presenta rasgos claros que podemos hallar en el populismo también. Todo discurso político ideológico tiene un endogrupo y un exogrupo que se enfrentan por el emisor. Y, como diría Santiago Gerbós, todo discurso político es maniqueo, simplificador y se dirige a las emociones más primarias.
¿Qué pasa en el discurso político, ideológico, pero de corte populista? De nuevo, Chagodó nos da una pista, que estos rasgos típicos del discurso político son llevados al paroxismo, a la exageración. Me imagino ustedes se preguntarán, ¿dónde está la línea divisoria entre lo paroxístico y lo no paroxístico? ¿Cómo se calcula eso, si es que se puede calcular? ¿Cómo se mide? Otra pregunta perfectamente válida, muy necesaria en lingüística, en análisis del discurso. ¿Es posible medir el populismo para determinar qué líder es populista y qué no? ¿O quién es más populista y quién es menos populista? Otro lingüista del ámbito hispánico, Dámaso Izquierdo, de la Universidad de Navarra, en un trabajo publicado en esta monografía dirigida por Carmen Llamas Saiz, se hace esa pregunta. Se pregunta si puede la lingüística de corpus medir el populismo. Es un trabajo excelente que invita a la reflexión. Yo invito a que todos lo leamos si nos interesa el tema. Básicamente lo que concluye es que es muy difícil, no hay ninguna sorpresa en esta respuesta. Es muy difícil medir el populismo. Se puede hacer teniendo en cuenta muchísimos factores, muchísimas variables. Hay que tener mucho cuidado porque tendemos a tener sesgos, todos los investigadores, con los datos, y siempre hay que utilizar diferentes corpus para comparar unos con otros y sacar conclusiones que no sean o que sean lo menos subjetivas posibles. Esta es, digamos, la idea de Damaso Izquierdo. Obviamente se mide el populismo, se ha intentado medir, se mide, yo también lo he hecho, con lingüística de corpus, pero digamos no es la solución a todo, pero es útil. Bien, volviendo a lo que es mi investigación, lo que he hecho yo es bueno, seguir esta idea del populismo como fenómeno discursivo, proponer esta concepción como analista del discurso. Digo que es un fenómeno sociopolítico, pero esencialmente discursivo. Es una forma de hacer política, obviamente, a través de discursos que reúnen una serie de elementos lingüísticos, retóricos, pragmáticos, que se pueden agrupar en tres grandes rasgos fundamentales. Rasgos generales, que se pueden aplicar a todos los políticos populistas, fundamentales, porque son definitorios de lo que es el discurso populista, y son universales, porque se pueden dar en diferentes ámbitos geográficos, en diferentes culturas. El primero de ellos es el que señalan todos los investigadores sobre el populismo, este antagonismo entre nosotros, asociado a la voz del pueblo, y el ellos, asociado a las élites o a los enemigos del pueblo. Una cosa muy importante, porque esto lo dicen todos los investigadores, todos los académicos que analizan el populismo, sean de la escuela que sea. Pero es importante, y en esto hace hincapié, la teoría discursiva, el enfoque discursivo del populismo. Este nosotros y este ellos deben ser construidos discursivamente. Es decir, este nosotros, ellos, pros, antis, los de arriba frente a los de abajo, serían, como diría la Clau, significantes vacíos, si el líder populista no los dota de una identidad. No están definidos a priori, no están dados de antemano y no poseen una identidad ni siquiera determinada por la ideología del emisor en cuestión, sino que en la propia praxis discursiva, el emisor, el líder populista, debe construirlos, debe dotarlos de una identidad. Es una idea central para entender esta dimensión discursiva del populismo. Un segundo recurso, ya lo decía, un segundo rasgo fundamental, ya lo decía Chagodó, es el recurso de la afectividad verbal. Vemos aquí una imagen, por ejemplo, conocida en Latinoamérica sobre todo, Chávez Corazón de mi Patria, que fue un eslogan de campaña en la última campaña electoral de Chávez, donde se aprecia claramente este, este recurso de la afectividad verbal exacerbado paroxístico, como diría Patrick Chagodó. Y en tercer lugar, hay una abierta y deliberada descortesía verbal hacia el oponente político. He puesto una foto de Milei, pero porque es el más actual, ¿no? Pero podría haber puesto una foto de cualquiera, ¿no? De cualquiera de los cuatro líderes hispanohablantes que les dije. Este es un lenguaje siempre beligerante que busca presentar negativamente al oponente político a través de lo que conocemos en gramática como diría Habercate, por ejemplo, actos de habla intrínsecamente descorteses.
En el lenguaje público, en el discurso público, político, los eufemismos son recursos, es un recurso importante. En el discurso de tipo populista, parece que es una excepción, porque la regla parecen ser las expresiones más bien disfemísticas, palabras malsonantes, insultos, actos de habla inherentemente descorteses. Bien, junto con estos rasgos fundamentales, hemos determinado, hemos identificado otros rasgos que llamamos complementarios del populismo. ¿Por qué complementarios? Porque no son fundamentales en el sentido de que no son definitorios del populismo. Aparecen en algunos líderes políticos, en otros no, o no tanto, y son rasgos que podemos encontrar en discursos no populistas también. Por ejemplo, tendencia al personalismo. Algunos líderes populistas son personalistas, otros parece que no lo son. Registro informal al hablar ante determinadas situaciones de forma deliberada. Esto pasa muchísimo. El líder habla como el pueblo. La creación de una jerga propia, identitaria, para la cual los emisores echan mano de los neologismos. La neología política es una cuestión aquí clave para entender cómo opera el discurso político en general y muchas veces también el discurso populista. La simplicidad en la lengua, ya esto lo habíamos advertido. El uso de superestructuras o secuencias dominantes narrativas con valor persuasivo, por ejemplo, para la construcción del mito y para la descripción catastrófica de la situación actual. Para todos los populistas y para muchos políticos que no se consideran populistas, siempre estamos en un momento crítico y hay que solucionar las cosas de manera inmediata o inmediatista, más bien. Otros rasgos, vemos una argumentación normalmente que se reduce a las relaciones de causa y efecto. Es una argumentación, digamos, simplista, del tipo, ellos son ricos porque nosotros somos pobres, por ejemplo, que puede o no ser verdad, pero en todo caso es una simplificación exagerada de la realidad. Puede haber manipulación, y de hecho la hay bastante en todos los políticos, entendida esta como uso de falacias argumentativas de diferente tipo, especialmente las falacias ad personam y ad populum. La exaltación de valores de tipo identitario y diversos elementos paralingüísticos que, si bien no son verbales, forman también parte de los discursos, porque no todo en el discurso es lingüístico o no todo es verbal. Y aquí sí tiene que ver muchísimo la cultura política, la cultura en general en la que se desarrolla la carrera o la campaña, por ejemplo, de un líder político. Pienso en los dos políticos latinoamericanos que hemos elegido para esta charla. Javier Milei y Hugo Chávez, por ejemplo, por nombrar algo que hacen o han hecho, cantan. Todos hemos visto alguna vez a Hugo Chávez poniéndose un sombrero mexicano y cantar rancheras, por ejemplo. Milei, por ejemplo, le gusta el rock. A él le gusta el rock y canta, a veces se inventa las canciones y las canta en los mítines electorales. Esto sería impensable en otras latitudes. Yo no he visto a Pablo Iglesias haciendo eso, no he visto a Santiago Abascal haciendo eso. No sé si algún político de otro ámbito geográfico, aparte de Latinoamérica, lo hace. Probablemente sí, pero en Europa creo que no es lo habitual, al menos. Y ahora sí pasamos a la parte, espero yo, más interesante, que es la ejemplificación y el estudio con algunas cuestiones, con algunos rasgos, los fundamentales y algún rasgo complementario de estos cuatro líderes. Voy ahora a intentar compartir el audio. Vamos a ver si lo hago bien. Creo que tengo que dejar de compartir la pantalla. Ya lo he hecho. Vamos a ver si... Le dábamos a compartir y salía un Eso cuadradito que es. era compartir audio del ordenador. Sí, me acuerdo. Vamos a ver si lo puedo hacer bien. Bueno, lo que voy a compartir es un video de Santiago Abascal en el que se aprecia claramente esta construcción discursiva del primer rasgo fundamental del populismo, que es el antagonismo, nosotros, ellos. Bueno, aquí estoy compartiendo
pero todavía, a ver si puedo el audio también, porque no compartir audio de ordenador. Vale, vamos a ver si se... Pero nosotros, que estamos instalados en el sentido común y en la realidad, sabemos que no se puede contentar a todos. Y por eso vemos que hay un consenso progre por un lado y por otro lado está Vox. Por eso nosotros sí nos atrevemos a decir o ellos o nosotros, o lo de siempre, o algo nuevo, o el consenso progre, o Vox, o la división autonómica, o la unidad nacional, o la tiranía izquierdista, o la libertad, o los privilegios autonómicos, o la igualdad, o el estado de bienestar de los políticos, de los partidos, de los sindicatos y de las ONGs, o el estado de bienestar de los españoles, de la gente corriente y de la España que madruga, o el estado de las autonomías o las pensiones, o los españoles primero o los inmigrantes ilegales, o los salarios dignos para nuestros policías, para nuestros guardias, o piscinas para los presos y gimnasios en las cárceles, o pensiones dignas para las viudas, o paguitas para los menas, o la repoblación del mundo rural, o la competencia desleal con productos extracomunitarios que hunden el campo en España, o los partidos corrompidos de siempre, o alternativas honradas, decentes y patrióticas, o nuestras tradiciones, o la fiesta del Cordero, o la Europa multicultural, o la Europa orgullosa de las raíces cristianas, o nuestra bandera mancillada, pisoteada y escupida, o nuestra bandera ondeando con orgullo. Queremos elegir, claro que decimos, o nosotros o ellos. Bueno, voy a voy a quitar compartir el audio, voy a volver a compartir la pantalla. Espero que se haya escuchado bien. Sí, sí, lo hemos escuchado bien. Perfecto, gracias. Bien, bueno, este ejemplo, bueno, ahora lo tenemos transcrito, ¿no? Pero quería que lo escucharan para que también vieran elementos paralingüísticos. Este ejemplo está muy bien, me sirve bastante para ejemplificar, ¿no? Esto que les digo. Vemos cómo comienza este fragmento discursivo, este texto del video, utilizando, o sea, con la forma más primitiva o más prototípica del nosotros y el ellos, que es con el uso de los pronombres, ¿no? Ellos o nosotros. He puesto en verde, por razones obvias, el color del partido, aquellos elementos, aquellos son sintagmas, aquellas formas nominales designativas del endogrupo, de nosotros, y en negrita las del ellos, las del exogrupo. Vemos cómo comienza así y luego va dotando de una identidad, usa diferentes formas nominales para designar este antagonismo entre nosotros y ellos y luego cierra el discurso volviendo a recurrir al uso de los pronombres, nosotros o ellos. Por eso digo que es un ejemplo clarísimo que permite ver esto. En el caso de Pablo Iglesias, por irnos al otro lado y seguir con España, no he encontrado un video tan breve y tan claro como este, pero sí voy a mostrar, digamos, tres ejemplos de discurso de Pablo Iglesias en los que se puede apreciar esto. Decía Pablo Iglesias en el año 2014 en Vista Alegre, en primer Vista Alegre, lo siguiente: nos querían hacer jugar un tablero en el que todo el pescado está vendido, en el que las cartas están repartidas, en el que para cambiar algo te tienes que colocar al margen izquierdo de no sé qué. Y nosotros, aunque usa también los pronombres, dijimos que no, que nosotros queremos ocupar la centralidad del tablero, que existe una mayoría social, forma nominal designativa del endogrupo, en este país que apuesta por la decencia, que existe una mayoría social que quiere que los ricos paguen impuestos, que sabe que la única manera de acabar con la corrupción es el ellos, se relaciona directamente a la corrupción, se identifica más bien con el ellos, democratizar la economía, que se identifica con el nosotros. Existe una mayoría social que sabe que el problema de la crisis es que hemos estado gobernados por golfos y con mangantes y dijimos patria y nos criticaron. Se ve también claramente en este ejemplo la descortesía verbal hacia el oponente político, que no es visto como rival, sino como enemigo. Otro ejemplo más breve, cuando Pablo Iglesias habla siempre de la gente. Cuantitativamente hablando, se ha comprobado con estudios de corpus
que una de las formas designativas del endogrupo de Iglesias favorita no es pueblo, como sucede en otros casos de líderes políticos populistas, sino la gente. Dice Pablo Iglesias, los que todavía mandan quieren convencer a la gente de que no hay nada que hacer, piden a la gente que se resigne ante la corrupción son ellos, quieren normalizar la indecencia, ellos también, y el cinismo, ellos también, y piensan que España no es mejor que este Parlamento. Y un tercer ejemplo, que es el que más me gusta, dice Pablo Iglesias, también en Vista Alegre. Después dijeron que no íbamos a aguantar la campaña porque no teníamos dinero, pero nosotros tenemos algo que no tiene nadie, a vosotros y vosotras. Vemos aquí también la afectividad verbal, claramente. Decenas de miles de personas haciendo campaña, decenas de miles de personas poniendo su inteligencia, su creatividad para hacer una campaña que se estudiará en las facultades de ciencias políticas. Eso no lo tiene nadie. Y aquí viene lo interesante. Aunque se quiten la corbata, aunque se remanguen la camisa, como por cierto hace él, lo vemos en la foto, aunque se disfracen de gente normal. Eso no lo tiene nadie. Vemos claro, la gente normal es el endogrupo, es de nosotros. La gente que no es normal, la gente que no se remanga la camisa, la gente que no tiene la corbata, que realmente es la gente que forma la clase política, es la gente que no es normal. Normal nosotros frente a lo que no es normal, que es el ellos. Bueno, de Javier Milei, como les digo, la investigación está en proceso. No puedo mostrar todavía demasiado, pero podemos ver claramente también un ejemplo de lo mismo, ¿no? De este antagonismo. Dijo en 2022 en un discurso, en un meeting eh, ante las masas, Milei lo siguiente: este año que viene no se trata solamente de una elección, se trata de un verdadero cambio de época. Vemos que los populistas siempre están hablando de una crisis, de un momento histórico y que ellos se presentan como la solución. Estamos frente a una oportunidad histórica o elegimos a los mentirosos, ellos son los mentirosos, que hablan de la transformación, donde la única transformación es convertirnos cada día más pobres, mientras que la basura de la casta, forma nominal designativa del exogrupo, y vemos también la descortesía, cada día está más rica. O el verdadero cambio de libertad, que somos nosotros. ¿Son ellos o nosotros? Vemos que también cierra como Abascal, ¿no? Con esos pronombres, ellos o nosotros. Otra manera de observar, otra manera de estudiar, de ver este antagonismo, la construcción discursiva del antagonismo nosotros, ellos, voy a poner un ejemplo concreto del caso de Hugo Chávez, es a través de lo que se llama Corpus Assisted Discourse Studies, que es básicamente, es una metodología, es una manera de abordar el análisis discursivo que intenta, procura integrar los análisis cuantitativo y cualitativo a partir de corpus. Es decir, básicamente lo que hace esta manera de abordar el discurso es aplicar principios propios de la lingüística de corpus a través de programas, de software, de herramientas informáticas al análisis del discurso. ¿De acuerdo? Aquí hay cuantificación y también hay trabajo interpretativo. Hay muchas herramientas, particularmente yo suelo usar, bueno, la que uso realmente es Sketch Engine, no sé si están familiarizados con ella, es una herramienta de cuantificación de datos lingüísticos, trabaja con corpus, y eso nos permite hacer estudios como los que voy a mostrar, como el que voy a mostrar ahora. No voy a hablar demasiado del corpus de Chávez, simplemente decir que es un corpus más o menos pequeño, pero representativo, de unas 34.000 palabras. Representativo porque va desde su toma de posesión como presidente en el año 99 hasta su muerte en 2013. E incluye diferentes contextos, diferentes eventos de habla, este corpus. Vemos este gráfico con las formas designativas de nosotros. Vemos que hemos elegido una clase de palabra que es el sustantivo. Y claro, no basta con cuantificar sustantivos, frecuencias absolutas. Hay que hacer un trabajo interpretativo también de los datos. Y lo que hemos hecho es ver la lista de sustantivos y desmarcar, seleccionarlos todos e ir desmarcando uno a uno con un trabajo interpretativo, cualitativo, indudablemente cualitativo,
cuáles de estos sustantivos realmente, por el contexto en el que aparecen, por las palabras, lo que se llama en Sketch Engine concordances, ver cuáles realmente reflejan, cuáles realmente designan al endogrupo, a nosotros, y desmarcar cuáles no. Eso es lo que hemos hecho. Y nos salen que los 6 primeros son estos: Venezuela, pueblo, patria, revolución, avalancha y huracán. Tampoco vale solo hacer esto. ¿Cómo se nota, cómo se puede ver la identidad de estas formas nominales, de este nosotros? Pues viendo que otras palabras se unen a este sustantivo y forman sintagmas nominales o formas nominales en general que permiten ver un poco más. Por ejemplo, los adyacentes adjetivos del nombre y los sintagmas preposicionales complementos del nombre. Vamos a hacer gráficos de diferente tipo, por ejemplo, gráficos de red, y podemos apreciar algunas cosas que de otra manera podrían pasar desapercibidas, como por ejemplo la avalancha. Esto es interesante, por lo menos a mi juicio. La avalancha es bolivariana, pero también es la avalancha de Chávez. Este sintagma preposicional de Chávez refleja que, en efecto, Chávez sí que era un líder político populista de tipo personalista, porque pronunciar su propio nombre en el discurso, y además lo hacía de forma frecuente, es una clara muestra, es una marca lingüística de personalismo a nivel discursivo. Bien, bueno, así hacemos con pueblo, que es un pueblo venezolano, invicto, es el pueblo de Venezuela, o por ejemplo la revolución, es la revolución socialista, pero también la revolución bolivariana. Vemos el ellos, que es mucho más heterogéneo, mucho más variopinto, el ellos de Chávez, el enemigo, el exogrupo. Es la burguesía, es el candidato cuando se trata de una elección a la presidencia, es el imperio, son otros gobiernos, el imperialismo, el capitalismo, etc. Vemos que nos sale un gráfico de ellos muchísimo más variado, casi ilegible, hay que hacer bastante zoom para poder apreciarlo, pero vemos también la tabla que lo acompaña, porque, por ejemplo, nos permite apreciar este tipo de gráfico que cada vez que Hugo Chávez en este corpus, claro, dice capitalismo, cada vez que ese capitalismo lo combina con algún adjetivo, siempre el adjetivo es imperialista, el 100% de las veces. O bien dice capitalismo y no lo combina con ningún otro, o si lo combina, siempre identifica al capitalismo como imperialista. El imperialismo lo califica como norteamericano en un 83% de las veces en que ese sustantivo, imperialismo, se combina con otros adjetivos, por ejemplo. Es el tipo de estudio que se puede hacer, entre muchos otros, aplicando esta herramienta Sketch Engine y estos principios metodológicos de los estudios del discurso asistido por corpus. El segundo rasgo, el de la afectividad verbal exacerbada, también lo voy a mostrar con Hugo Chávez. No porque los demás no lo exhiban, no lo manifiesten, sino porque yo creo que la manera más clara de verlo es con Chávez. Y bueno, he tenido que elegir a uno solo por cuestiones de tiempo, ¿no? Vamos a ver otro video, en este caso de un spot de campaña electoral del año 2006 para la reelección de Chávez a la presidencia, ¿no? Vamos a ver. Un momento, por favor. A ver si puedo ponerlo bien. Bueno, ahora debería oírse. Siempre, todo lo he hecho por amor. Por amor al árbol, al río me hice pintor. Por amor al saber, al estudio me fui de mi pueblo querido a estudiar. Por amor al deporte me hice pelotero. Por amor a la patria me hice soldado. Por amor al pueblo me hice presidente. Ustedes me hicieron presidente. He gobernado estos años
por amor. Por amor hicimos Barrio Adentro. Por amor hicimos Misión Robinson. Por amor hicimos Mercal. Todo lo hemos hecho por amor. Aún hay mucho por hacer. Necesito más tiempo. Necesito tu voto. Tu voto por amor. Bueno, y ahora, bueno, ya me imagino que se oyó perfectamente. Voy a volver a quitar el audio para que no haya problemas. Y volvemos a la presentación, que me imagino se puede ver. No sé por qué me veo yo en una pantalla aparte, tal vez. Tengo que desmarcar una opción. Ahora, ahora. He vuelto a la normalidad. Bueno, creo que hay poco que agregar aquí. Por amor, por amor, por amor, todo por amor. Vemos claramente otros rasgos complementarios, como por ejemplo el personalismo, también lo podemos ver, porque habla mucho de sí mismo, su propia figura personal, y vemos también una argumentación simplista. Necesito más tiempo, necesito tu voto por amor. Es decir, no votamos tanto por las ideas, por las propuestas en concreto, sino por amor, por el lenguaje, por la afectividad, realmente. El tercer rasgo discursivo del populismo, el fundamental, la abierta y deliberada descortesía hacia el oponente político. Para esto sí voy a pedir un poquito de interacción. Pueden ser los alumnos, si los hay, pueden ser también cualquiera de los organizadores de este evento. Voy a mostrar aquí, en el chat me lo pueden poner. Voy a mostrar aquí una serie de palabras malsonantes que dijo uno de los 4 políticos en cuestión. ¿Pueden ustedes identificar de quién se trata? No sé si están diciendo algo en el chat porque no puedo verlo. Milei, Yo he dicho que a lo mejor Milei, no lo sé, por lo de zurdo. por lo de zurdo. Podría ser Abascal, ¿no? También. Podría ser. Bueno, realmente También. hay algunas aquí, no, nosotros los lingüistas, ¿no? Realmente hay algunas cuestiones diatópicas, algunos rasgos léxicos diatópicos que claramente nos permiten saber que se trata de un hablante de Río de la Plata. Y eso es una pista que fácil, ¿no? Pues Sí, efectivamente es pelotudo, Milei. boludo. Ujú. Boludo, pelotudo, ¿no? Español rioplatense, ¿no? De puro y duro. Bueno, pues esto es en Twitter o en X una cuenta recoge esta lista, compiló estos insultos o estas palabras malsonantes usadas como insultos, usadas por Javier Milei en Twitter desde que se convirtió en presidente de la República Argentina. No desde que es político, no desde que es una figura pública, sino solamente desde que es presidente de Argentina. De manera que la descortesía es un rasgo típico, prototípico, fundamental del populismo. Vamos a ver un último video, es el último, lo prometo, solo un minuto, en el cual se aprecia este rasgo también, por ejemplo, en Hugo Chávez. No me va a dar tiempo, no me da tiempo de mostrar a todos en cada uno de los rasgos, pero sí eh, voy a mostrar un último video, aunque los venezolanos que puedan ver esto ya se imaginan de qué momento de la trayectoria de Hugo Chávez como presidente, de qué discurso se trata. Luego compartir audio. Bueno. 32 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá, que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo.
Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. De nuevo, poco o nada que agregar, ¿no? Váyanse al carajo, yanquis de mierda, luego en el discurso más largo, luego lo vuelve a decir, lo repite. Váyanse al carajo 100 veces, me parece que dice. Descortesía verbal, abierta, deliberada, nada de eufemismos, más bien lo contrario. También lo hace Abascal, también lo hace Pablo Iglesias, tal vez de otra manera, porque la cultura política de España y de Latinoamérica es muy diferente, pero lo hacen, lo hacen. Bueno, y de nuevo voy a pedir un poquito de interacción, ya con esto voy cerrando. Algunos rasgos complementarios, que realmente voy a destacar solo uno, voy a ejemplificar solo uno, porque los demás, bueno, no hay tiempo y además hemos visto más o menos los demás en otros ejemplos. El de la creación de una jerga propia e identitaria. Claro, aquí obviamente el léxico puede darnos pistas, ¿no? Y hacer más fácil la identificación. Pero si yo muestro el siguiente fragmento, la derechita cobarde y la veleta naranja seguirán actuando como conejos asustados o como boxeadores sonados. Dios quiera que no, pero eso es lo que prevemos. ¿Cuál de los cuatro líderes creen ustedes que podría ser? Pablo Iglesias, ¿no? ¿Pablo Iglesias? Puede ser. Puede ser porque Abascal, ¿no? parece que Ah, o es Abascal, es español. verdad, por lo de la Abascal. derechita cobarde. Sí, sí. Yo no le he escuchado a Pablo Iglesias diciendo, por ejemplo, la veleta naranja. Bueno, parece que es Abascal, ¿no? Está claro. Y este, almas libres, leones heroicos, que con su rugir están asustando a toda la casta política. Gracias. ¿Qué podría ser? O sea, a lo mejor sí que es Pablo Iglesias por lo de la casta política. Milei, Pues la casta. Milei, dice Antonio. ¿no? No sé, esto me Milei o confunde Pablo más. Iglesias. Claro, pero leones heroicos no me suena Este es muy más de Pablo difícil. Iglesias. No sé. Lo de los leones suena a Pablo Iglesias. Claro, este ejemplo es más difícil. El primero era más fácil, ¿no? Porque derechita cobarde, veleta naranja es una jerga, son palabras que ha dicho, bueno, el partido de Vox en general lo dice mucho, para llamar de forma despectiva a los otros partidos que integran el bloque de la derecha, como son el PP y Ciudadanos, de manera que obviamente es Abascal. Podemos identificarlo, sobre todo si estamos familiarizados con el discurso. Y el segundo ejemplo es más difícil, porque la casta política la usan tanto Iglesias como Milei. Pero lo de los leones heroicos es algo propio de Milei, ¿vale? Una vez que escuchamos un par de discursos, no hace falta escuchar 20 discursos como hago yo para analizar esto, con un par de discursos o incluso con uno, ya sabremos luego identificar al líder populista en cuestión, por esta neología política. Dos ejemplos más pueden repetirse, no tienen por qué ser los mismos dos, o sea, no tienen por qué ser, son cuatro ejemplos, no tienen por qué ser cada uno un ejemplo. No es la casta política la que hace funcionar el país, no es la casta política la que hace que los trenes lleguen a su hora. De Sí, nuevo, este ¿no? sí que Podría puede ser ser Pablo Iglesias Iglesias. o puede ser Milei también, ¿no? También lo mismo, lo de la Milei. casta. Bueno, si habla de los trenes, parece que los trenes es más España, ¿no? Bueno, y obviamente esta es mucho más fácil, ¿no? Por eso es que desde aquí le digo a la burguesía que tanto nos odia y que tiene su candidatura Majunche es su venezolanismo, claramente. Nos vamos a pulverizar el 7 de octubre. Usa el lenguaje también beligerante, ¿no? Obviamente ese es Chávez, no hace falta yo que lo pregunte, yo creo. Bien, pues esto es la jerga propia, identitaria. Identifica a un líder, identifica a un partido político. Eso es. Bueno, ya termino con esto. Tres conclusiones muy breves. Espero que sirva para el debate. Lo primero, el populismo no es una ideología. Creo que ha insistido bastante en eso, sino esencialmente un fenómeno discursivo a la vez que sociopolítico, por lo que hablar del populismo en términos estrictamente ideológicos es un error
que lleva o puede llevar a sacar conclusiones desacertadas respecto de la naturaleza de algunos líderes políticos. Como fenómeno discursivo sociopolítico, pero no ideológico, funciona como herramienta al servicio de la ideología que es independiente de él, pero lo acompaña a la hora de buscar sus fines. El populismo es, por tanto, una forma más que un contenido, y como tal debe y puede ser analizado discursivamente en todos sus niveles: retórico, textual, pragmático, morfosintáctico y léxico-semántico. Con esto yo concluyo mi intervención y de nuevo muchísimas gracias a todos por la oportunidad y por la atención. Pero muchas gracias a Ricardo Connet por esta magnífica conferencia, que creo que además nos permite ver hasta qué punto quienes somos legos en algunos de estos temas simplificamos, o sea, en fin, como se trata de un tema que en definitiva nos afecta a todos los ciudadanos, hasta qué punto todos simplificamos demasiado muchos de estos aspectos y de estos elementos que tú has analizado desde una perspectiva discursiva, que creo que ayuda a comprender mejor y a enriquecer mucho más este tipo de problemas y a comprender en general mejor en qué consisten, ¿no? Creo que yo no tenía ni idea, me parece muy interesante eso de despojarlo de un problema ideológico y llevarlo al terreno puramente discursivo, lo que permite objetivarlo a partir de una serie de elementos, y que creo que es lo que tú has demostrado y has mostrado aquí. Eh, Me parece que, en fin, que creo que es una investigación muy interesante además con todos los ejemplos que has mostrado. Yo no sé si hay alguna pregunta, si alguien de las personas que están aquí en la sala virtual quieren hacer alguna pregunta a Ricardo, algún comentario. A ver, Elena. Nena. Y si nadie se anima, me gustaría preguntarte, Ricardo, porque has mencionado en algún momento que em, hay como se generan como dos tipos de, no sé, de características o de propiedades en los populismos. La parte excluyente que se relaciona, genera dos tipos, ¿no? de reacciones. Los populismos excluyentes y que suelen ser de derechas, y los excluyentes y los incluyentes que son de izquierdas. ¿Esto por qué, o sea, por qué se identifica a los excluyentes con las derechas y los incluyentes a las izquierdas? Excelente pregunta, muy interesante. Se aleja un poquito de la lingüística, obviamente, pero bueno, esto es lo que Sí. tiene el análisis del discurso político, populista o ideológico. Pregunta interesante. Bueno, quienes dicen eso normalmente son los lingüistas, los analistas del discurso que pertenecen o que trabajan desde la perspectiva del análisis crítico del discurso. El análisis crítico del discurso, en contraste con otros enfoques, es un tipo de investigación en la que el investigador, el analista, el propio analista, autor, se involucra, se implica política ideológicamente. Es decir, el analista crítico del discurso no esconde, no oculta su intención política, su intención de combatir la desigualdad, en algunos casos, combatir problemas sociales como el racismo o la xenofobia, y buscan mostrar algunas cosas discursivas de algunos líderes políticos para combatirlas, para luchar contra ellas. Entonces, a ellos sí que les interesa esta cuestión de si el populismo es realmente algo bueno siempre o algo malo siempre. No solo a ellos, también a muchos politólogos. Y desde muchos puntos de vista se ha pensado, se ha propuesto que el populismo no es un fenómeno necesariamente negativo, ni para las democracias, ni para la sociedad en general. Hay quien dice, normalmente son lingüistas, politólogos, sociólogos, abiertamente de izquierdas, socialistas o marxistas o neomarxistas, quienes dicen que el populismo es algo bueno cuando se hace de una manera incluyente, cuando lo que se trata es de visibilizar a colectivos minorizados más bien, que están al margen de la sociedad, cuando se trata de combatir la hegemonía de las élites, son palabras que dicen ellos mucho,
Mientras que, claro, la otra parte, los otros populistas, los de derechas, se asocian a, bueno, poderes, sobre todo económicos, y a pesar de que tienen un discurso antielitista, pertenecen de alguna manera o apoyan de alguna manera a la élite, eso desde la perspectiva de la izquierda, y tienden a la exclusión. Otra manera de responder a esa pregunta, el propio Patrick Chagoudot, en uno de sus trabajos, dice que existe una cuestión que se llama la matriz ideológica de la derecha y de la izquierda. En la matriz ideológica de la derecha se concibe el pueblo como un pueblo etnos. Un pueblo etnos significa un pueblo homogéneo más o menos a nivel cultural, a nivel étnico, a nivel religioso, mientras que en la matriz ideológica de la izquierda se concibe un pueblo demos o pueblo plebe, no tanto como los españoles o los venezolanos o los argentinos, sino más bien como los ciudadanos, ¿no? Una visión, digamos, más mm, inclusiva, ¿no? Con todos. En ese sentido, argumentan los analistas críticos del discurso que el populismo de izquierda es legítimo, es válido, porque es inclusivo o incluyente, mientras que los de derecha tienden a excluir, porque tienden a pensar en esa concepción del pueblo etnos. Pero eso, por supuesto, siempre como todo es debatible, ¿no? Cada uno tiene sus ideas. Ajá, pero no hay, no hay en este tipo de discursos, o sea, no hay elementos discursivos, digamos, lingüísticos, que sean más excluyentes en los discursos de políticos de izquierdas o políticos de derecha. Es simplemente una cuestión ajena, ¿no? A los elementos lingüísticos que usan ambos, que creo que nos han mostrado que usan los mismos en definitiva. Claro, las mismas estrategias discursivas, toda la oposición, el antagonismo, la afectividad verbal, algunos otros elementos, pero la descortesía, por ejemplo, pero también hemos visto que el contenido varía muchísimo, no la forma, entendía la forma como las estrategias, Ujú, el contenido varía muchísimo, o sea, la selección léxica es muy diferente en un político de ideología de derecha y en uno de izquierda. A veces parece que no tanto. Porque, por ejemplo, casta lo usa Iglesias y lo usa Milei. Pero, por ejemplo, cuando Abascal habla de la España viva, eso es impensable, ¿no? En el discurso de un político de izquierda. Por ujú, supuesto, no en el de Pablo Iglesias. Eso se puede apreciar. Lo de incluyente y excluyente es bastante complejo porque algunos autores señalan, politólogos y analistas del discurso, que en general se tiene una visión, todos los populistas, de todas las ideologías, tienen una visión del pueblo como una masa uniforme, homogénea, y los del pueblo, los del endogrupo, siempre están por un lado, y los que no se ajustan a esas características del endogrupo, sea de izquierda o de derecha, quedan por fuera. En ese sentido, podríamos decir, yo lo digo, creo que es así, son excluyentes todos los populismos. Pero por supuesto, esto es un debate abierto, muy abierto. ujú. Sí. Bueno, yo soy totalmente nueva en el tema, me ha encantado, me parece un tema muy sugerente y creo que lo has expuesto muy bien. Y bueno, tendría mil preguntas para hacerte, pero me interesa, por ejemplo, también sobre esto que has dicho, que al final eso, que es un tema más bien sociopolítico. eh, si se ha estudiado desde algún punto de vista también de cómo ha repercutido cuál ha sido la repercusión de estos discursos en las masas, o sea, en la sociedad que los recibe. O sea, desde el punto de vista, ¿te refieres desde el punto de vista del receptor, del Del destinatario? discurso, exacto, del destinatario. Sí, o sea, bueno, se ha estudiado, se ha dicho mucho en, bueno, en congresos, por ejemplo, interdisciplinares, que se tiende a la radicalización de la sociedad y se refleja sobre todo en estudios que se han hecho del lenguaje usado en las redes sociales por quienes apoyan o rechazan a cierto político. Creo que si vemos los mensajes de, bueno, ahora un poco menos, bueno, bastante menos, pero se veían los mensajes de los chavistas en Internet. Se compara eso con los mensajes de los seguidores de Milei en YouTube, por ejemplo, o en Instagram. Los de Abascal, sí se puede ver una radicalización de la sociedad. Ujú.
Por supuesto, ayuda mucho lo que decía también Beatriz Gallardo Pauls, ¿no? Lo de la digitalización del discurso, lo de las redes sociales, todo eso ayuda a eso, pero sí, sí que se tiende a, se ve que hay una tendencia de la sociedad, de los votantes o potenciales votantes, a radicalizar su discurso del, digamos, del macrodiálogo político que se da entre ciudadanos y políticos. Y cómo, o sea, cómo influye también en la adopción por parte de de la ciudadanía que los escucha, en la adopción de del vocabulario, de algunos ítems léxicos, por ejemplo, no sé, en el caso de Venezuela, pero estoy pensando en el caso de España, yo no recuerdo antes de Pablo Iglesias un uso tan amplio de la palabra casta, por ejemplo. Claro. Hay una resemantización de algunas palabras con objetivos políticos, claramente. Y la gente lo que hace es adoptar, digamos, el marco conceptual de los políticos. Esto es algo en lo que insiste mucho la lingüística cognitiva, especialmente George Lakoff, que ha trabajado, entre otras cosas, en el discurso político. Sí, es que me parece muy interesante porque no solamente es la extensión de las palabras, sino justamente la resemantización, o sea, cómo algunas pasan a tener directamente un significado totalmente negativo, eh, cuando en realidad no tenían ningún tipo de significado, o sea, un significado neutro, no sé, como patria, por ejemplo, ¿no? Que Ujú. hablar de patria no es lo mismo que hablar de nación o que hablar de país o parece que tienen un significado más marcado a raíz de este tipo de discursos, ¿no? Sí, Se así es. nota También en mucho eso. Venezuela, el caso de Venezuela, el ejemplo de una palabra que aparece en las diapositivas que mostré, majunche. Majunche es un venezolanismo que se ha usado siempre, ¿no? Para Antonio, no sé si Antonio sabe más que yo de estas cuestiones, ¿no? De historia de la lengua, pero yo solo he escuchado a mi abuela muchas veces, y claro, sin ese sentido político, especialmente peyorativo, casi humillante, con el que lo ha usado el chavismo. El chavismo lo ha resemantizado y hoy en día en Venezuela la palabra majunche, pues creo que nos hace a todos pensar, no sé si Antonio estará de acuerdo, nos imaginamos a Enrique Capriles Radonsky o la palabra escuálido, por ejemplo, que no había tenido una connotación política que yo sepa antes de Chávez. Ujú, sí. Y una última pregunta, ya dejo el turno a otro. Es sobre el programa informático que has mencionado, el Sketch Engine, ¿puede ser? Sketch Engine, sí. Exactamente, ¿es un programa de libre acceso? ¿Es un programa de pago? De Sí, pago, pero con una cuenta institucional de la universidad. Normalmente, si la universidad ha pagado la licencia, pues tienes acceso a esa herramienta. Es bastante útil. Es uno de los muchos que existen para ajá, hacer trabajos con corpus, pero bueno, es con el que yo suelo trabajar y es bastante útil. ajá, Todavía no lo manejo del todo porque tiene demasiadas herramientas, opciones, pero digamos que me ha permitido por lo menos hacer el tipo de análisis que he mostrado en las diapositivas. ajá. Bueno, pues muchísimas gracias. Me Aquí por la doy, pregunta. si alguien más tiene alguna pregunta. Comentario también. Si hay alguien más, si no hay nadie más que quiera comentar algo, hacer alguna pregunta, Ricardo, aprovechar que lo tenemos aquí. Eh, ¿Alguien? Si no, a mí me gustaría preguntarte una cosa que tiene que ver con, o sea, con eso que decías de lo difícil que se hace cuantificar, ¿no? Esa línea que tú decías, ¿dónde ponerla, ¿no? ¿Dónde están los límites? Y mi pregunta era si esa línea, o no sé si se ha estudiado de esta manera, o sea, ¿qué dicen los estudios al respecto? Si esta línea en algún momento desaparece, es decir, o dicho de otra manera, ¿existe una política que esté completamente despojada de todos los rasgos del populismo que has mencionado? ¿Será hay algún tipo de discurso, de estrategias discursivas que no tengan ninguno de estos rasgos? O si por el contrario,
en todos los políticos que mencionaste aquí, se me ocurría si hay como podría haber como una especie de continuum, ¿no? Es decir, no es que son o no son, sino que parece haber como circunstancias en las que lo son más o en las que lo son menos. No sé si esto es así. Una reflexión interesante. La verdad es que nadie puede prever el futuro, evidentemente, pero creo que ya se está dando ese proceso de borrar esas líneas. Eh, bueno, con respecto a la primera pregunta sobre si hay políticos que emitan un discurso que no presente ninguno de estos rasgos, yo pienso que no. No me atrevo a asegurar porque obviamente no conozco todos los casos, el mundo es muy grande, pero bueno, eso pasa mucho, en lingüística pasa mucho también, ¿no? Cuando nos preguntamos cuántas lenguas existen en el mundo, no hay una respuesta concreta, no sabemos, a veces no las contamos, no sabemos si contar algunas variedades como una o como dos, tres lenguas distintas. Eso pasa también en política y en discurso. No sabemos cuántos casos hay y lo que yo propongo, e insisto con eso, es que cuando un político, cuando un emisor presenta de una forma clara, de una forma evidente, manifiesta esos tres rasgos discursivos fundamentales, definitorios, que le dan la etiqueta de populista, podemos decir que estamos frente a un populista de manual, un populista prototípico. Cuando presentan uno solo, ya creo yo que es más difícil determinarlo. Por ejemplo, hay una politóloga venezolana que sostiene que, por ejemplo, Maduro es un populista sin carisma. A mí me cuesta imaginar un líder populista sin carisma. Más que imaginar, me cuesta pensar que puede haber un populista sin carisma. Porque el carisma es una parte esencial, sobre todo porque sin carisma es difícil apelar a la afectividad y hacerlo de una manera que persuada a las masas. Pero bueno, hay politólogos que dicen que el carisma no es necesario para tener un discurso populista. No sé si se van a borrar las líneas. Creo que ya se están borrando. No sé hasta qué punto vamos a llegar y se van a borrar por completo. Pero de alguna manera hay que trazarlas, ¿no? Porque si no, entonces podríamos caer, a mi juicio, a entender el populismo como un arma arrojadiza que se lanza a otro que se considera enemigo, que se considera rival. Casi nunca el populista dice yo soy populista. Casi siempre el populista es el otro. Milei lo hace, por ejemplo. Abascal lo hace también. Pablo Iglesias no, porque bueno, Pablo Iglesias tiene una formación politológica importante y se ha rodeado de gente que también, Chantal Mouffe, por ejemplo, una politóloga belga que es muy cercana a Podemos, viuda, por cierto, de Ernesto Laclau, que ha reivindicado el populismo, por supuesto de izquierda. Tiene un libro muy interesante que en francés, Pour un populisme de gauche, que está publicado, no sé, no recuerdo ahora en qué editorial, que propone precisamente que el populismo de izquierda es la única manera de luchar contra la hegemonía de la derecha. Y eso influye en el discurso populista de Iglesias. Chávez tampoco, que yo sepa, ha acusado de populistas a otros, pero Javier Milei sí, y lo hace, y Abascal, y lo hacen de forma frecuente. ¿Quién es el populista? Siempre es el otro, nunca es nunca es el propio emisor. Entonces, eso también puede, ¿no? Puede servir, yo creo, trazar esa línea imaginaria, como todo, y distinguir un populista clásico de una persona que en algunos contextos recurre a retórica populista, pero que no es un populista clásico, en el sentido de que no se puede comparar a un populista como Chávez con un líder político que no presenta de forma paroxística los tres rasgos. Pero obviamente es difícil cuantificar eso, dificilísimo. Se intenta. Pues genial, muchas gracias Ricardo por tu respuesta y bueno, en general por todas las ideas que nos has planteado aquí.
No sé si hay algún último comentario o pregunta que alguien quiera hacer. Si no, pues no me queda más que agradecerte, Ricardo, en nombre del Instituto de Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Neuchâtel, por haber aceptado la invitación a darnos esta conferencia, que como sabes, pues ha sido grabada y será compartida luego para que, en fin, para que más personas puedan escucharte y no me queda más sino invitarlos a todos a leer los trabajos publicados por Ricardo y a seguir las investigaciones que está haciendo en este tema que hemos visto que todavía tiene muchísimo por conocer y por investigar. Si no hay nada más, Ricardo, pues muchísimas gracias y te agradecemos muchísimo tu presencia esta tarde aquí en esta conferencia. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.